Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mariel. De verdad, yo feliz y encantada de estar aquí contigo, compartir. La verdad es que escuchar un poco las cosas que has hecho, ¿no? Va siendo como simplemente la acumulación de lo que hemos ido viviendo y experimentando, ¿no? Y también cómo nos vamos transformando día a día, ¿no? Escuchar lo que has hecho como hace 10 años y quizás ahora mismo no lo estás haciendo, pero ha sido parte del camino, ¿no? Del proceso. Muchas gracias por la invitación también. Con mucho gusto y es un honor poder compartir contigo este espacio. Stephanie, yo sé que tú vienes del mundo corporativo, como estuve revisando un poquito tu perfil, así que me gustaría que nos puedas contar tu proceso, cómo ha sido de venir de trabajar en un mundo corporativo como es la banca y al día de hoy convertirte en un coach holístico, hablar de mentalidad, hablar de desarrollo personal, de inversiones. Bueno, cuando empiezas, o bueno, en mi caso, cuando empecé el mundo del desarrollo personal, pues bueno, yo me encontraba laborando, me encontraba en estas empresas, pues creo que como la mayoría de personas, eh, trabajando igual todas tus horas, de lunes a viernes o de lunes a sábado, y en mi caso, era algo que yo siempre había buscado, ¿no? Es decir, desde niña, pues yo venía de una familia en la que no había mucha gente que, pues, que haya estudiado, que tenga esta profesión, entre comillas, entonces estudié en la universidad, y pues luego ya entré a trabajar. Entonces, digamos que de alguna u otra manera, pues yo sí estaba viviendo un poco la vida que soñé en ese momento, ¿no? Eh, Sin embargo, en el proceso a veces nos damos cuenta que ese objetivo, o eso que habíamos pensado en algún momento, eh, no venía de mí, ¿no? No venía directamente de repente de mi verdadera esencia o de repente de los sueños más profundos. Esto era simplemente algo que en algún momento fue como supervivencia, ¿sabes? O sea, cuando de repente eres niño y te mandan a estudiar y dices, ¿y qué toca? Bueno, es que tienes que estudiar en la universidad. ¿Y qué toca? Pues trabajar. ¿Y qué toca? Comprarte un auto. ¿Y qué toca? Comprarte una casa. Entonces, yo venía siguiendo todo ese camino y ese patrón del sistema, básicamente. Pero en algún momento me di cuenta de que verdaderamente yo quería ir más allá, ¿no? Verdaderamente me di cuenta que yo quería ir por otros objetivos. En ese momento, pues yo quería viajar por el mundo y quería, pues lo muy conocido que se llamaba libertad financiera, ¿no? Ya había entrado yo en una zona un poco cómoda porque, claro, yo venía como te digo, de una familia en la que no teníamos muchos recursos y ya estar trabajando en la banca, estar trabajando ya ejerciendo como la carrera o la profesión, etcétera, de alguna manera era pues un nivel de resultados, ¿no? Entonces, pero empecé a hacerme estas preguntas de realmente esto es lo que quieres hacer para toda tu vida o realmente esto es lo que quieres eh, ¿sabes? Si quieres seguir creciendo en esto o esta línea de carrera, porque la línea de carrera era luego pues ser gerente y luego pues escalar, ¿no? Pues lo que queremos normalmente cuando estamos en esta parte del mundo corporativo, justamente es eso, o sea, dentro de la corporación ir escalando los niveles y para estar escalando los niveles, pues yo obviamente empecé a hacer diplomados, especializaciones, tomar cursos, certificaciones que vayan con respecto a esto. Este, pero pues en algún momento, como te digo, dije a ver qué más quiero hacer, ¿no? Y lo que decía es, yo quiero viajar, y pero también quiero pues tener empresas, quiero tener negocios, quiero hacer esto. Entonces en ese momento no tenía ni la menor idea de cómo crear un negocio, cómo crear una empresa o cómo hacer algo porque pues no tenía los modelos, no tenía familia, ni amigos, ni vecinos que se dedicaran a esto y entonces pues venía de la nada, prácticamente venía de ver solo el mundo corporativo. Pero ahí está, es una de las claves, o sea, empezar a explorar eso que quieres, ¿no?
porque finalmente está ahí como una idea y está lo que en realidad, cómo funciona es que está ahí como un potencial de una posibilidad. Entonces, cuando tú quieres emprender, quieres hacer un negocio o quieres ser libre financieramente, quieres viajar por el mundo, eso ya existe, pero existe en una posibilidad. Y esa posibilidad se puede hacer realidad si tú vas por ello. Entonces, la única forma en la que tú puedes ir por ello es empezar a explorarla, empezar a nutrirte, a educarte, ¿sabes? A aprender de eso, o por lo menos a conocer lo que fue lo mío. Y entonces, cuando empecé a buscar esta información, pues me topé con mucha información de finanzas, de desarrollo personal, empecé a entrar a este mundo, ¿no? Muy peculiar, que claro, yo venía del mundo corporativo y cuando la gente me hablaba, yo veía toda esta emoción que la gente tenía, ¿no? En los eventos, en los entrenamientos, en las conferencias que daban. Y para mí era un poco chocante, ¿no? No, cuando viene de un mundo corporativo, pues nadie está saltando, nadie está bailando por ahí, nadie está con tantos sueños, nadie está tan inspirado para ir a trabajar. Entonces, obviamente esto choca, ¿no? Entonces, eso fue uno de los principales, em, a las principales características que yo veía en este grupo de personas. Y pues evidentemente lo que me fui dando cuenta es que tenía muchísimas habilidades por desarrollar, muchísimas, vamos a decir, temas a transformar y a trabajar para convertirme en esa persona que yo quería ser, que tuviera libertad financiera, que pudiera tener empresas, que pudiera tener negocios. Pero lo más importante es que en el mundo corporativo yo no tenía estos modelos. Y para que tú puedas hacer esa transición o pasar del mundo corporativo, de tu trabajo a un negocio, un emprendimiento, lo primero que tienes que tener es modelos, porque tu entorno va a definir, o sea, quién eres y qué resultados tienes. Entonces, yo me he dado cuenta que iba a entrenamientos y había gente que de repente pues ni siquiera tenía toda la preparación académica o de experiencia que yo tenía, pero era millonario, tenía negocios, era libre financieramente, y entonces algo no cuadraba, ¿no? Entonces yo decía o sea, entonces, ¿qué es lo que yo estaba haciendo todos estos años, todo este tiempo? Es que no es ni bueno ni malo, pero simplemente es que ese es tu entorno, o sea, ese era mi entorno. Y empecé a entender que tenía que buscar entornos de los cuales yo pueda aprender y saber qué fue lo que hicieron para salir o para poder empezar a crear todo lo que querían, ¿no? Y así empezó mi camino. O sea, ¿cuál fue la pregunta para ti en ese momento de decir, ¿sabes qué? O sea, ya no seguir en el mundo corporativo, sino al día de hoy, por ejemplo, estar como coach de negocios, de mentalidad, de inversiones. Ujú. Sí, hay algo muy importante ahí. Y creo que es importante que lo sepamos porque muchas veces queremos tomar las experiencias de otras personas y que está súper bien porque nos va a dar una luz, nos va a guiar. Sin embargo, considero que tienes que tener, lo principal es ese autoconocimiento. Es decir, saber qué tipo de persona eres tú, saber quién eres, en qué situación estás actualmente y a dónde quieres ir. Una de las preguntas que yo siempre me hago cada cierto tiempo, y me lo hago desde ese momento, es, si tuvieras todo el tiempo del mundo o si pudieras hacer algo donde no te pagarían, ¿qué estarías haciendo el día? ¿Estarías haciendo esto exactamente lo que estás haciendo ahora mismo? Si tu respuesta es sí, pues es que vas por buen camino, en el sentido de que estás haciendo lo que realmente amas, te apasiona y va súper bien. Y el otro punto que tienes que ver es esto que estoy haciendo, que me están pagando y tal, que me gusta, perdón, esto que me gusta y que me apasiona y que lo haría sin que me paguen, ¿me están pagando por hacer esto? Es que esa es otra pregunta importante. Y lo pongo aquí, ¿por qué? Porque, claro, cuando yo empecé del mundo corporativo a ir a estos eventos, entrenamientos, conferencias, a educarme, lo que me daba cuenta era que las personas, mucha gente no quería estar en su trabajo porque odiaba su trabajo o simplemente estaba muy aburrida de su trabajo o cosas así, ¿verdad? Y una de las cosas que tienes que darte cuenta es que
es que puedas tomar esta decisión de moverte en paz. Y si no le estás tomando en paz, tienes que ver qué dentro de ti, por qué estás frustrado, por qué estás enojado con tu trabajo y etcétera. En mi caso, por ejemplo, yo tenía muchos retos emocionales, físicos, temas de salud, y pues yo estaba en un proceso muy, como muy enojada, ¿no? En general, como con la vida, con las cosas, porque pues trabajaba mucho y también eh, eh, no parecía, pero estaba en estos procesos de desconexión, porque usualmente cuando estamos como que si salimos y que vamos a la fiesta, que aquí, que al evento, que allá, eh, es muy probable o puede ser de que estés en esta desconexión, ¿no? Porque usamos a veces estas salidas, estas fiestas y todo simplemente para salir de la vida que no queremos, ¿no? O sea, para escapar un poco de esa vida. Y yo estaba un poco así, ¿no? Pero lo que tienes que preguntarte primero, punto número uno, es que si dentro de tu organización, dentro del trabajo, tú estás realmente generando mucho valor, estás aportando desde tu ser, desde tu esencia y estás dando más de lo que recibes. Ese es el punto número uno. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de dar más como empleado, como colaborador, como parte de una organización, pues nunca lo vas a hacer en tu negocio. Nunca lo vas a hacer. Porque si piensas que hacer un negocio, tener un emprendimiento, va a ser más fácil que ser empleado, estás equivocado. No es así. De hecho, es lo más difícil que vas a hacer, lo tienes que multiplicarlo por 10 o por 100 de lo que estás haciendo como empleado. Si tú pensabas que como empleado trabajabas o como parte de una organización trabajabas 8 horas o 10 horas, pues no, olvídate, como emprendedor vas a trabajar 24 por 7, en líneas generales, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vas a estar como atento a todo eso, sobre todo cuando inicias, que es algo muy, muy importante. Em, y pues luego, cuando me hice estas preguntas, yo ya me encontraba emprendiendo a la par de mi trabajo, más o menos como unos 6 a 8 meses. Eso me permitió que a la par yo estaba ya educándome, estaba entrenándome y estaba accionando. Ya había puesto en ese tiempo, me acuerdo que una tienda orgánica, ¿no? Online, iba a ferias, etcétera, y entonces, pero tenía mi trabajo. Pero entonces, este proceso es si tú quieres pasarte, claro, tú puedes renunciar ya, pero si no tienes las habilidades, las herramientas, o sea, no tienes nada con qué vas a emprender, ¿sí? Entonces, lo primero que tendrías que hacer es reconciliarte con tu trabajo, dar más de ti siempre, eh, y empezar pues a empezar a gestionar esa nueva adquisición de habilidades, recursos, ¿no? Porque no solamente va a ser habilidades, tú para formar un negocio pues vas a tener que seguir viendo capital y no es que el negocio del día uno pues te pueda generar, puede que sí, pero siempre vas a tener que seguir invirtiendo porque, es decir, o en ti o en habilidades o en el mismo negocio para que siga creciendo. Pero no piensen que tener un negocio y emprender es trabajar menos que antes, no, es trabajar mucho más, solamente que lo vas a hacer con más ganas, con más pasión, porque todo lo que estás haciendo es una construcción para ti. Pero por eso también te digo es que tienes que ser extraordinario en tu trabajo o tienes que buscar tener buenos resultados en tu trabajo, porque si no lo que vas a hacer es llevar esa mediocridad a tus emprendimientos. Y lo que tienes que hacer es que tú como persona convertirte en esa persona, porque aparte si vas a tener negocios, empresas, vas a tener personas que van a trabajar contigo. Y que si tú no estás dando lo mejor de ti en este trabajo, en ese empleo, pues te va a tocar personas que también no van a dar lo mejor de ti cuando tú las quieras contratar, cuando quieras trabajar con ellas. Entonces, toda la vida esto es un ciclo y tenemos que entender que no es fácil, que realmente no es fácil en el sentido de que pues sí, vamos a pasar muchos retos, vas a tener que atravesar temas emocionales, y por supuesto muchísima mentalidad. Y algo que es súper importante para los que hacen negocios o para los que emprenden es que te vuelvas como el representante de tu mercado, ¿sabes? De tu rubro, y esto lo logras con la mentalidad, lo logras también haciendo y exponiéndote. No solamente lo logras escuchando conferencias y que sí te ayudan, sí, muchísimo, pero lo más importante es que tienes que empezar a tomar acción, ¿no? O sea, la acción es la clave del éxito y los resultados. Y hace ratito me decías, no sé si es que tú eres coach.
yo más que coach, digamos, me reconozco más como mentora, porque muchas veces estudiamos mucho y realmente la aplicación es lo que cuenta, ¿no? Y por eso cuando te conviertes en esa persona que está superando los obstáculos, que está yendo uno tras otro, que está haciendo las cosas, te conviertes en mentor, porque el mentor es el que hace y el que tiene los resultados. Y entonces, por eso digo, más me identifico, porque como mentor que como coach, porque lo veo cuando la gente quiere hacer un negocio, quiere invertir o quiere hacer tal cosa, y le sucede algo y entonces se derrumba y entonces ya no tiene más opción. Y es que no es así, siempre cuando vas a emprender, eh, la mayor parte de las cosas que vas a hacer no te van a funcionar. Entonces, de 10 cosas que haces, 9 no te funcionan y una sí. Y entonces has hecho todas las otras 9 para que esa 10 te funcione. Pero entonces Totalmente. el emprendedor tiene que tener esa resiliencia, ¿no? O sea, y esa transición que hacen del mundo corporativo eh, a la parte empresarial o de negocios es súper importante porque hay que tener mucha conciencia, ¿no? Para saber con qué recursos salimos, con qué habilidades salimos y quiénes somos, sobre todo ese autoconocimiento de quiénes somos, para tener la certeza de ir por lo que queremos, ¿no? Tenemos una ideología, un tipo de pensamiento totalmente diferente a emprender con el trabajo y las acciones que uno tiene que hacer al momento de emprender o cuando se vuelve independiente, ¿no? Y también comentabas muchos puntos que creo que de mentalidad y también yo te he escuchado hablar bastante de mentalidad. ¿Qué es la mentalidad para ti? Bueno, yo creo que es la mentalidad la vamos creando, ¿no? Se forma a través de una línea de aplicación de creencias, de experiencias que parten de pensamientos, ¿no? Pero que al final se retroalimentan. Es decir, es como el huevo y la gallina, ¿no? Pues dices, ¿cuál llegó primero y cuál fue primero? Bueno, es que se retroalimenta, porque el pensamiento empieza a generar creencias y las creencias empiezan a generar resultados y tú empiezas a accionar y con esas acciones generan un resultado que vuelve a reforzar la creencia y por supuesto vuelve a reforzar los pensamientos que estás teniendo todo el tiempo. Y es así como se forma la mentalidad. Y esa mentalidad se forma a lo largo de todos los años. La mentalidad no es algo que creaste, ah, no, a partir de hoy creo mi mentalidad. No, es que la mentalidad la crees o no lo crees, o sea, la hayas trabajado o no, la tienes, pero a ver cómo la tienes, porque si no la has trabajado es muy probable que si no has tenido un entorno vamos a decir, en el área que te quieras desarrollar, porque la mentalidad funciona no solamente para los negocios, funciona para las relaciones, funciona para la salud, que es algo fundamental para mí, que yo he podido trabajar mucho con eso, para absolutamente todo. La mentalidad es la forma en la que piensas y, por supuesto, en la que sientes y en la que actúas. No es exactamente la que sientes, es algo muy, muy profundo, pero viene conectada a eso, ¿no? Y sobre todo la mentalidad te permite tomar decisiones y accionar. Entonces, las decisiones que estés tomando o las acciones que estás realizando vienen de esa mentalidad. Tanto si no estás accionando, ese no accionar es una acción que viene de También. una mentalidad, ¿sí? Entonces la mentalidad realmente es este conjunto de creencias, paradigmas, experiencias, pensamientos, todo lo que tú hayas podido eh, absorber a nivel cognitivo, a nivel sensitivo, porque puedes haberlo visto, puedes haberlo escuchado, puedes haberlo tocado, puedes saber la experiencia, o sea, puede haber ingresado a tu sistema de muchas formas, ¿no? Y esta experiencia que se empieza a generar sigue siendo parte de tu mentalidad. Entonces, cuando es mentalidad, no solo estamos hablando del cerebro, estamos hablando de toda una serie de interconexiones que tenemos a nivel cuerpo, mente y alma. Y entonces, la mentalidad que tú tienes hoy está formada por toda la experiencia de vida que tuviste, desde que estuviste en el vientre de la madre, incluso desde antes, pero bueno, eso es otro tema, pero desde que estuviste en el vientre de la madre hasta que saliste, hasta que todo cómo creaste tu percepción de la vida, cómo te trataron, cómo empezaste a tú tratar a la gente y toda la retroalimentación que te dieron en casa, en el colegio, con tus amigos, etcétera.
fue formando esa mentalidad y esa mentalidad hace que tú empieces a tener cierta personalidad. ¿Por qué? Porque se marca por tus acciones, ¿verdad? Entonces se va retroalimentando y entonces ahí sale el que es el tímido, el extrovertido y lo que fuere, pero simplemente eso tiene que ver con la mentalidad. Y muchas veces no es que así soy yo, no, es que así ahora lo creaste porque tu mentalidad estaba así. Pero esa es digamos, la mala noticia es que tienes todos estos años de mentalidad creada, quieras o no, consciente o inconscientemente, y la buena noticia es que lo puedes transformar, porque si bien es cierto, tu mentalidad se creó de manera inconsciente, si no estabas consciente de crearlo, lo creaste porque escuchaste noticias, porque escuchaste canciones, porque escuchaste a tus padres, porque escuchaste tu entorno, o sea, de todo eso, esa mentalidad es parte de ti. Pero cuando te haces consciente Totalmente. de que existe esta mentalidad, entonces ahora dices, bueno, ya existe. ¿Y ahora qué puedo hacer para ponerle lo que nunca antes, sabes, le he puesto? Y ese es vamos a decir, que el gran cambio de mentalidad que realmente todos los que entramos en este proceso realizamos para poder ser en quienes nos queremos convertir. Totalmente. Stephanie, ¿y cómo tú definirías la mentalidad en el contexto de multiplicar resultados, de lograr resultados 10x, como dice Gran Cardón? Ajá. Em, pues bueno, es que de hecho esta pregunta es muy buena en el sentido que, y vamos a decir que alineada a mí, porque yo empecé transformando mi mentalidad justamente con la mentalidad 10X de Gran Cardón. Y por eso es que empecé a tener también buenos resultados, o decir mejores resultados. Porque claro, la mayoría de las personas actúan en un nivel muy por debajo de su potencial, entonces actúan en un nivel mediocre. Y yo me he dado cuenta que todos los resultados que yo tenía en mi vida, pero que no los quería, que no quería esos resultados, era porque había estado actuando en ese nivel de, ¿sabes?, de acciones, pero sobre todo que tus acciones van a empezar a transformar tu mentalidad. Entonces, claro, mis acciones estaban en ese nivel de mediocridad en el que, bueno, la vida pasa por mí, ¿no? Simplemente, pero en la vida me pasa, o sea, estaba en ese nivel de víctima. Cuando estás en ese nivel de víctima, tú no tienes la capacidad de poder transformarlo, porque a una víctima le pasan las cosas. En cambio, un creador crea las cosas. Entonces, yo elegí conscientemente, yo creo que el cambio de mentalidad parte desde una decisión, pero luego a partir de eso tus decisiones tienen que empezar a ser extraordinarias, ¿no? Y una de las formas en las que sean extraordinarias es justamente esta metodología de Grant Cardone, que es 10X, que lo que te dice es, bueno, lo que tú piensas que puedes hacer, lo puedes hacer 10 veces más. Y entonces, cuando yo salí de este mundo corporativo, o cuando, mejor dicho, me encontraba allí, pero también empecé a emprender, empecé a conocer del desarrollo personal, de todo este movimiento, ¿no? Que la gente a veces lo ve un poco extraño de decir, porque no es lo normal, no es lo cotidiano, ¿verdad? Entonces, lo normal es que vayas, trabajes, tomes tu café, almuerces, cenes, te vas a tu casa, mires la tele y te vayas a dormir. Yo no quería esa vida para mí, yo sabía que había más para mí, y fuera de eso, pues también lo normal es que te enfermes, que de vez en cuando te vayas a la clínica, que de vez en cuando te vayas, o sea, es como la normalidad, dicho, bueno, que tengas gripe, que tengas dolor de garganta, que te duela la cabeza, es la normalidad, y no lo es, no lo es. Es la normalidad en el mundo que hemos construido ahora que realmente no está bien. El 97% de las personas tiene un problema de salud físico, emocional, no tiene buenas finanzas, no tiene buenas relaciones, tiene relaciones tóxicas. Entonces, pues yo decidí salirme de ese 97 e irme al 3%, pero este 3% o este 1% no actúa de la misma manera. Y entonces ahí es donde empieza la mentalidad. Si yo sabía que tenía que cambiar mi mentalidad para que mis acciones fueran también mucho más, o sea, mis acciones inconscientes o mis pensamientos inconscientes fueran muchísimo más alineado a lo que yo quería, yo tenía que entrenar mi mente, tenía que empezar a sanar y tenía que empezar a accionar. La acción es justamente lo que te va a permitir tener los resultados. Entonces, pues empecé a accionar 10X. ¿Y qué era 10X? Pues hacer cosas que te lleven de un nivel a otro, es decir, cosas muy lejos de tu realidad, pero sí alcanzables, pero muy, muy, muy lejos. Entonces, yo estaba muy enferma en ese momento y pues me puse una meta de hacer medio Ironman. Entonces, ya lo pueden buscar luego medio Ironman, pero pues esto era un reto para mí porque yo no hacía, o sea,
Yo había dejado de correr, no había hecho deporte en 5 años, eh, y me meto a hacer una competencia, pero de que del menos del 1% en el mundo la hace, que es este deporte de alto rendimiento, por eso me convierto en triatleta y decido tomar acción masiva. Y esta acción masiva fue, tomo la decisión y luego, ¿cómo hago para acelerar el proceso? Mucha gente se prepara un año para hacer medio Ironman, yo lo hice en 3 meses. Entonces, esa es acción masiva. Mucha gente se demora 5 años en planear salir de su trabajo, yo lo hice en 7 meses. Mucha gente para poner su primer emprendimiento, un año se la pasa evaluando el mercado y luego cuando quiere poner ya el mercado ya cambió. Yo lo hice ahí, en el primer mes. Entonces, es, ¿y cómo haces eso? Pues constantemente, y ahora sí que muy consciente estás cambiando tu mentalidad, metiendo nueva información, nuevos conocimientos, nuevos pensamientos, pero conscientemente. Y a eso ponle 10x. O sea, si tú pensabas que, bueno, 1 horita al día, no, es que 10 horas. Es que me voy escuchando el podcast, que me voy escuchando, ¿sabes? El audiolibro. No tengo tiempo de leer, bueno, el audiolibro que si tengo que hacer deporte y corro y también estoy escuchando cosas, que si estoy comiendo, también estoy haciendo y practicando el agradecimiento, los hábitos, y es que es hacerlo todo, y es que es hacerlo todo. Totalmente. Stephanie, ¿cómo las personas pueden reconocer qué tipo de mentalidad tienen en ese momento? Si tienen una mentalidad que realmente les está ayudando a lograr sus objetivos o sus metas, o tienen una mentalidad que en vez de avanzar, están dando pasos atrás. Ok, esa es una muy buena pregunta que justamente, no sé quién respondía el otro día y por eso la tengo un poquito trabajada, que es, ¿cuándo te das cuenta? Cuando no estás viviendo la vida que quieres. Es que por tus frutos los conocerás. Entonces, eh, tienes que ver tu nivel de resultados. ¿Cómo sé que mi mentalidad para estar feliz o estar pleno no está bien? Porque no estoy feliz y pleno, porque estoy estresado, porque no estoy en armonía, porque, o sea, es que yo misma, ¿cómo puedo saber que mi mentalidad en mis finanzas no están bien? Porque tengo deudas, porque, ¿sabes? No estoy pudiendo generar, no estoy pudiendo viajar. Es que ahí tu fruto es, ese resultado es tu brújula para entender qué es lo que tienes que transformar en tu mentalidad. Tienes que identificar, y es muy fácil, porque mucha gente dice, es que no sé, pero es que es muy fácil. Mira tu cuenta de banco, mira tus tarjetas de crédito, mira tu patrimonio, mira tus relaciones. Mira cómo reaccionas ante la vida. Es que es muy fácil darte cuenta dónde tienes que transformar tu mentalidad. Mira si lo que estás haciendo te apasiona, te gusta. Mira si estás donde quieres estar. Es que esto es muy fácil. Sí, totalmente. Nada más viendo los resultados, haciendo autoconciencia, ok, si estoy donde quiero estar, entonces está bien y a seguir nutriendo. Si no, pues corre a cambiar esa mentalidad. Exacto. En tu experiencia, Stephanie, tú que has trabajado bastante la mentalidad, cambiar los resultados en diferentes ámbitos y en diferentes áreas de tu vida, ¿qué prácticas o qué hábitos o qué acciones para poder cambiar esta mentalidad? Porque también, o sea, si bien es cierto, podemos cambiar, pero creo que muchas veces las personas también, o sea, esperan tener un cambio de un día para otro, ¿no? Y si no funciona esto, ya como que, no, eso no es para mí. Entonces, ¿tú qué acciones o qué actividades recomendarías para cambiar la mentalidad y cómo lograr el resultado en el tiempo, pues, ¿no? Mm, sí. Es que pasa que tenemos este chip del cortoplacismo, ¿no? O sea, que queremos que las cosas pasen ya y pasen para mañana. Pero por otro lado, ni siquiera tenemos ese nivel de acción. O sea, yo te digo, eh, tienes que emprender y la mayoría de la gente dice, ok, bueno, voy a empezar a ver qué es lo que hago. No, es que ya tendrás que estar vendiendo mañana, vendiendo hoy, ni siquiera mañana, hoy. Pero es que ni siquiera tenemos esa capacidad de acción ya tan rápida y queremos los resultados ya. Entonces,
lo primero es entender que no es tanto que sea un proceso tan largo, es que vas a empezar a manifestar ya resultados cuando tus acciones sean 10x. Entonces, siempre, siempre, siempre eh, un buen resultado tarda, es cierto, pero tarda porque pues hay muchas personas allá afuera haciendo, muchas personas llevan mucho más tiempo que tú haciendo lo mismo, ¿no? Y para que tú puedas empezar a entrar a esos niveles de ventas, de facturación, de lo que quieras hacer para tus negocios, para emprendimiento, entonces todo lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo, pues ya la gente extraordinaria lo está haciendo. Entonces tú tienes que hacer 10 veces más que eso, ¿no? 10 veces más todo lo que tú quieras lograr y saber de que algo que yo aprendí mucho para transformar esa mentalidad de corto a largo plazo, es con las inversiones, ¿no? Yo normalmente hago inversiones que son entre corto y mediano plazo, pero la general era corto. Durante muchos años hice corto y siempre tenía estas inversiones que me generaban un flujo mensual. Entonces, esto me había dado un poco la idea y la ilusión del cortoplacismo, ¿no? A nivel de inversiones, porque yo sé que a nivel de mentalidad, a nivel de, ¿sabes? De emprendimiento, de negocios, pues bueno, esto es una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Y que va creciendo. Pero a nivel de inversiones, yo cambié vamos a decir, mi experiencia de corto a largo plazo, porque empecé a analizar las inversiones que la gente había hecho en largo plazo y que hoy estaba cobrando sus resultados, estaba viendo sus resultados. Y decía, claro, mientras más analizaba las experiencias y más venía gente a mentorearse y me decía, sí, es que esta propiedad la compré en tanto y la compré hace 10 años. Yo veía que la rentabilidad había sido de 1000, de 2000, de 3000% y me pareció increíble. Entonces, claro, yo ahora mismo estaba como con una rentabilidad de que, bueno, va bien si es 10%, si es 20% mejor. Y luego por eso nos atrae mucho las rentabilidades mayores, ¿no? Cuando alguien nos dice que nos va a pagar 100% al año, nos emociona mucho y entonces, porque queremos el resultado rápido, queremos recuperar rápido y entonces, pues, y eso viene de esta mentalidad cortoplacista. Y luego el no entender cómo se hace los negocios eh, o los que todo tiene vamos a decir que todo tiene un proceso, que puede ser que alguna inversión salga muy rápido, pero fue porque lo cogiste en el momento, ¿sabes? Ahí, indicado, y en ese momento hicieron un aeropuerto, por ejemplo, lo que está pasando en Cusco, ¿no? O sea, hicieron un aeropuerto y ¡pum! Eso se elevó 5000%, ¿no? Una cosa así. Pero son ocasiones puntuales que va a ser muy cortoplacista. Eh, lo que está en tu control, lo que está en tu capacidad de manejo es lo que estás construyendo a largo plazo, algo que yo llamo el efecto compuesto, ¿no? Y lo consigues no solamente en el área económica, lo consigues en todas las áreas de tu vida. Ve que tú todos los días comete una hamburguesa ¿sabes? Ya sabes dónde, de cualquiera de estas comidas chatarra, y fíjate cómo vas a estar en 10 años. Ahora sí que come todos los días ensalada, cosas saludables, ¿no? Cuida tu energía y ya vas a saber cómo estás en 10 años, pero no lo vas a ver, tal vez no lo veas ni siquiera al mes o a los 2 meses o al año. Entonces, muchas de las cosas que estamos haciendo están haciendo este efecto compuesto y llamo efecto compuesto porque justo eso, al inicio no vas a ver super resultados, vas a ver resultados. Si haces una acción masiva vas a ver ciertos resultados, pero los resultados más grandes los vas a ver a lo largo del tiempo, porque son los que se han hecho, ya el resultado, haz de cuenta que subes una escalera y cuando estás a la mitad de la escalera, si has subido 2 gradas, es muy fácil bajar 2 gradas, ¿no? O sea, subes una grada, ya subiste, estás más cerca, pero rápido puedes regresar el pie, ¿no? Ay, no, qué flojera, pues me quedan 9. Cuando vas 2, 3 gradas, dices, uy, pero falta, y bajar es más fácil, ¿no? Entonces, todavía. Pero cuando estás ya en la quinta, en la sexta, en la séptima, dices, ya no me falta nada. Es que ya no, es que ya estoy tan cerca. Y entonces lo que has avanzado se vuelve un impulso y se vuelve gasolina y se vuelve una motivación para ti para seguir yendo a ese camino. Entonces cuando llegas allá arriba puedes decir, de tus sueños y de lo que quieres, eh,
El resultado es la acumulación de todo esto que viviste y cada escalón fue sumando. Entonces fue sumando y suma de manera exponencial. A mí me encanta mucho el efecto compuesto porque, bueno, por lo que hago en inversiones también, pero porque es lo mismo que funciona en creencias, en pensamientos, en energía, en todo lo que tú haces a nivel exponencial, estas acciones que realizas, eh, llega un momento en que tú, si tú vas 1, 2, 3, 5, 10 años, y a veces subestimamos lo que vamos a hacer en 10, en 20 o en 40 años, es que va a llegar. Yo hace 10 años que yo no me imaginaba llegar, o sea, decir, o sea, ¿cómo voy a estar en 10 años? Pero en verdad, si tú me preguntas, yo creo que pude haber hecho mucho más, que no he hecho todo lo que podía haber hecho, que de hecho he perdido muchísimo tiempo en un lapso de mi vida, y eso ha sido porque no soy capaz de ver que podemos tener el resultado a largo plazo y que todo lo que hacemos día tras día es una construcción que va a exponenciarse. Y que como no, si no, si vamos a decir que en un año no construiste nada, pues ya tienes este año y estás en cero. Estás en Total. cero completamente. Y mira, y cuando hiciste un año algo y luego el otro año no hiciste nada, todo ese año casi que lo perdiste, casi. Si no hubieras hecho nada. Como si no hubieras hecho nada, porque aparte el mercado cambió, el mundo cambió, tú cambiaste y entonces ya, les explico, por eso siempre es que tenemos que tener esta visión a largo plazo, pero con la premura del corto. Es decir, yo acciono como si ya el resultado lo quiero ya, pero con mi visión a largo plazo. Maravilloso. Stephanie, comentaste algo muy importante, es el efecto compuesto. ¿Cómo una persona puede encontrar a nivel de mentalidad, pensamiento, creencias, cuál es su efecto compuesto que le ayude a multiplicar esos resultados que está buscando 10x? Mm, Justo hoy día estaba dando una mentoría y justo le decía a esta persona, es que tú tienes que empezar a construir hábitos que no tienes. Es decir, porque esta persona me decía, es que tengo muchos pensamientos negativos. Bueno, entonces vamos a construir el hábito que te permita tener el mecanismo para que cuando tú tengas todos esos pensamientos negativos sea un hábito transformarlo todo, ¿no? Y esa es la manera en la que reaccionamos a la vida, porque es que como nadie, nadie nos lo enseña, vivimos esta vida como, eh, ¿sabes? Como simplemente reaccionando. Entonces no tenemos la conciencia de parar por qué reaccionamos así o asá. Y es que muchas veces el hábito lo puedes tener incorporado, pero no eres consciente de eso. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Si a ti te enseñan todos los días a lavarte los dientes, el hábito lo tienes incorporado y casi que vas y lo haces. Si a ti te enseñan, vamos a decir que vienes de una familia donde agradece todos los días, me invento, ¿no? Vamos a decir que tú desde que naciste te enseñaron a agradecer todos los días en la mañana. Entonces te levantas y te dijeron que tenías que sonreír y te dijeron que tenías que tomar un vaso con agua y luego agradecer y decir gracias, creador de todo lo que es, por esta vida maravillosa, por mi casa, tarará. Imagínate que has hecho esto por 15 años. Para ti es normal hacerlo, ¿sí o no? Totalmente. Entonces el efecto compuesto se genera a través de los hábitos y el hábito muchas veces nos lo enseñan y es de manera inconsciente, pero la mayor parte de la gente o la mayor parte de personas nos lo enseñan esto, ¿verdad? O sea, no lo sabemos y no sabemos que tenemos, de que tienes el hábito, lo tienes, pero tienes un hábito negativo, es decir, un hábito de no agradecer, un hábito de no bendecir, un hábito de no tener pensamientos positivos. Y la mente siempre, ojo, te va a llevar a pensar negativamente, pero esto es solo porque tenemos un sistema de protección, que es a nivel del reptiliano, a nivel del cerebro primitivo, que esto es lo que siempre nos está haciendo pensar mal, negativo, porque eso es prácticamente está en nuestro ADN de supervivencia. Es decir, siempre estás pensando, ¿y si pasa algo, cómo me protejo? ¿Y si me van a robar? Y si siempre estoy buscando las posibilidades en las que me pueden hacer daño para protegerme. Ese es un hábito. Pero entonces no nos hemos dado cuenta y hemos empezado a crear una realidad de eso que no queremos. ¿Cómo cambio eso? Pues bueno, me tengo que ser consciente de mis pensamientos. Es decir, cuando llega un pensamiento negativo, yo siempre les digo, anclense algo.
para cambiar los pensamientos, ¿no? O sea, ponte es una liguita roja, una liguita de cualquier cosa, y conscientemente bueno, quiero transformar mis pensamientos negativos en positivos, vamos a trabajar en eso. Y entonces, cuando tengas un pensamiento negativo y te des cuenta, te das con la liguita. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que primero asociar primero reconocer que estás entrando en conciencia, que esto la gente no lo tiene, no entra en conciencia. Primero entonces, cuando haces la liguita, primero, ¡pum! Ya entraste o sea, ya entraste en conciencia antes, pero la liga la refuerza. Y luego, pues, trata de hacerle un poquito fuertecito, entonces me duele y entonces digo, ok, ¿qué pensamiento es este? Te voy a decir el que me decía la persona a la que estaba dándole mentoría. Entonces ella me decía, es que pienso que todo va a demorar y que me tienen que entregar este proyecto listo y todo se está demorando y cada vez mi pensamiento dice, y si se demora, porque claro, porque le tienen que entregar un proyecto y luego o sea, mientras más se demoran en entregarle, más se demoran en alquilarlo, ¿no? Entonces me dice, y todo el tiempo pienso en que se va a demorar. ¿Y qué crees? O sea, al final luego se demora, o aunque no se demore, está generando toda una serie de químicos, de bioquímicos, que te está afectando, ¿no? A nivel emocional y a nivel mental. Y entonces ese pensamiento, entonces digo, bueno, ¿cuál sería el otro lado de ese pensamiento? ¿Cuál sería el otro lado de decir que las cosas se están demorando o los proyectos se demoran? Claro, que todo va a ser más rápido, se va a dar en un corto plazo, que van a aparecer, los proyectos van a acelerar, pues. Exacto, exacto. Entonces yo le digo, obviamente, ¿cómo va a ser eso? Entonces ella me dice, bueno, es que todo va a ser rápido. Exacto. Entonces, esa es la forma en la que cuando yo reconozco un pensamiento negativo, entonces yo empiezo a pensar de manera voluntaria. Ahí es donde tienes que activar tu voluntad, de manera voluntaria y consciente, decir, ok, a mí todos los proyectos me lo entregan en una velocidad, me lo entregan lo más rápido posible, todo se da de la mejor y más elevada manera. Los proyectos que me entregan son rápidos y efectivos y están siempre, me entregan lo mejor y rápido. Y todo se da de la mejor manera. O sea, entonces yo cambio todo lo que estaba, que se va a demorar, no. Esto es rápido, pero eficiente, efectivo y es lo mejor que me pueden entregar en el corto tiempo y lo más rápido. Entonces empiezo a crear, ¿qué crees? Otras conexiones neuronales que no existían. Y al crear esas conexiones neuronales nuevas, yo estoy dando el espacio a una nueva posibilidad de mi realidad. Bueno, esto es un poco de metafísica, pero estoy creando todo esto. Que ya sabes, o sea, la mentalidad yo pues la uso mucho con la metafísica porque parte de allí, de hecho, la mentalidad. Totalmente. Stephanie, también creo que estás mencionando parte de la visualización. ¿Cómo las personas pueden aprovechar el poder de la visualización para poder cambiar la mentalidad, las creencias, pensamientos que no te están ayudando a alcanzar tus metas? ¿Cómo pueden aprovechar la visualización? Ujú. Bueno, la visualización es parte de un conjunto de recursos que realmente tenemos que utilizar para poder pues, manifestar y para poder crear una realidad. Eh, a veces cuando la gente escucha estos recursos por separado, pues luego dice, es que yo visualicé y no se me dio, pues es que visualizaste hoy, pero visualizaste 3 segundos y luego toda tu vida siguió igual, es que, ¿sabes? O sea, es un recurso que sí te ayuda porque así como estamos ahorita diciendo cómo cambió el pensamiento, es lo mismo. Cuando yo quiero manifestar algo, voy a utilizar este recurso para aumentar mis posibilidades de que este recurso, perdón, de que este sueño se cree y se manifieste. Entonces uso también la visualización creativa, que significa que me imagino cómo es cómo es estar ya donde quiero estar, ¿no? Si estoy, por ejemplo, em, y la visual, si estoy, por ejemplo, no sé, muy enojada, estoy en estrés, tengo constantemente estas emociones y tú conscientemente dices, ya lo quiero, o sea, yo quiero transformar esto, entonces empieza a visualizar, cierra los ojos, empieza a visualizar cómo sería cuando ya estés en paz, respirando, en dónde estarías, si estás en un jardín, si estás en la playa, cómo están tus latidos de tu corazón, estás sonriendo, tú te imaginas a una persona feliz, a ti mismo feliz, sonriendo, bendecida, ¿sabes?
en un lugar donde estés en paz, en calma. Y esa visualización lo que está haciendo es conectar pensamientos, está proyectándolo y tú al visualizar estás usando el recurso de la creatividad. Y entonces estás creando una posibilidad para ti que en realidad la estás solamente bajando porque la posibilidad ya existe. Si tú estás, si tú quieres realmente estar en paz, en amor, en armonía, esa posibilidad, el querer ya está mostrando esa posibilidad. Cuando estás visualizando, estás aumentando las posibilidades de que esa realidad se manifieste. Y luego, al tú también sentirte, porque tú dices, ¿cómo sería yo cuando esté en paz, en armonía? Y te vas a imaginar el pasto y te vas a imaginar, ¿sabes? Las cosas lindas que te gustaría vivir, pues vas a empezar a sentirte de esa manera. Y entonces al pensar, sentir y por supuesto que cuando venga una situación de enojo o alguien ya vas a buscar actuar diferente, ¿sabes? Esta combinación de estas cosas hace de que tú puedas manifestar. Entonces, no es que solo sea la visualización, pero ayuda mucho porque es uno de los, eh, ¿sabes? Este recurso te ayuda mucho a crear muchas conexiones neuronales más activas, ¿no? Porque estás imaginando y la imaginación es la clave de la creación. Buenísimo, maravilloso. Yo creo que, Stephanie, nos has compartido muchísimas herramientas claves para poder tanto reconocer cómo está nuestra mentalidad y tu mentalidad en este momento y qué necesitas hacer para poder lograr esos resultados 10X, ¿no? Stephanie, nada más para ir como que cerrando, ¿nos puedes compartir hábitos que tú practiques que sean innegociables para ti y que hayan sido claves que te han ayudado a lograr los resultados que al día de hoy tienes? Sí, mira, de hecho, todo lo que me estás preguntando, pues bueno, lo estoy utilizando ahora mismo para una mentoría que estoy creando. Pero ¿por qué? Porque me doy cuenta que mucha gente está en ese proceso en el que no sabe qué hacer, ¿no? O sea, el que no sabe cómo hacerlo, cómo empezar, que está usando muchas cosas a la vez y realmente me ha tocado ver y observar mi propio proceso para decir qué me ha traído resultados y también que no, ¿no? Porque hay cosas que no te han traído resultados. Y entonces Totalmente. una de ellas es para poder, o sea, cosas innegociables para mí es que entrenes tu mentalidad. O sea, si me dirías, escoge uno, sería entrenar tu mentalidad hacia ese mundo donde tú quieres ir, ¿no? O sea, lo que es innegociable, porque al tú entrenar tu mentalidad, vas a empezar a descubrir que hay cosas que sí o sí tienes que hacer. Entonces, si yo te doy ese innegociable te va a dar otras cosas más innegociables, como por ejemplo, que tienes que elevar tu nivel de energía. Y al elevar tu nivel de energía, hablas de hacer deporte, hablas de respiración, hablas de meditación, hablas de, ¿sabes? De hecho, hay muchas cosas, muchísimas. Entonces, pero luego la gente se abruma cuando le decimos, bueno, tengo 10.000 cosas que tienes que hacer y que tienes que generar hábitos y como no haces ninguno, entonces, ¿sabes? Les cuesta mucho. Entonces, si tú no haces ninguno, entrena tu mentalidad. Es que es lo más que puedes hacer ahorita, tu mente, edúcate, entrénate, invierte en ti. O sea, es que si yo creo que algo ha valido la pena la dicha es invertir en mí. Lo que me hizo libre financieramente fue invertir en mí, pero por la mentalidad. Lo que hizo que viajara por el mundo fue mi mentalidad, lo que hace que pueda crear más programas, más negocios, más emprendimientos, más patrimonio, es mi mentalidad. Y cuando entreno mi mentalidad, entonces voy todos los días construyendo algo más que no tenía antes. Entonces, ¿por qué? Porque la mentalidad me está soportando. Cuando tú no tienes la mentalidad, no puedes crear hábitos tampoco. O sea, tienes que tener la mentalidad que te ayude a sostener en el tiempo tus nuevas creaciones, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres todos los días empezar a hacer deporte, tuve que entrenarme para saber de que para hacer un deporte de alto rendimiento necesitaba nutricionista, necesitaba coach, necesitaba un plan, necesitaba inscribirme a una competencia y por supuesto yo, ¿no? O sea, mi presencia para entrenar todos los días ahí. Pero todos estos recursos necesitaban un entorno que hiciera lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, pero todo esto me lo dio la mentalidad. Entonces, cuando yo apliqué todo esto,
que ya no había nada que hacer, porque yo ya tenía todo, solamente que ir y presentarme, porque ya tenía la cita con los nutricionistas, ya tenía, ¿sabes? O sea, la competencia, ya tenía el entrenador, ya tenía el programa donde me había inscrito y entonces todos los días ya había pagado. Y entonces cuando tú te comprometes de esa manera, con tu mentalidad, todo lo que tienes que hacer para llegar a ese objetivo te lo va a ir dando el mismo proceso y vas a ir creando los hábitos, pero lo primero es que tienes que invertir en ti. Si no inviertes en ti, vas a intentar hacer mil cosas y que voy a ser más productivo y que voy a ser más, voy a meditar, pero si no tienes claro el objetivo, el por qué y para qué y la mentalidad correcta, es que nada de eso se va a soportar. Pero sí que es importante luego que empieces a tener esa mentalidad, que tengas claro hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Y pues con eso, ¿qué te digo? Lo otro más importante, energía alta. Tienes que buscar, aunque no parezca y aunque no tengas ganas, tienes que buscar tener la energía alta. Eso va a ser la diferencia en cada día de tu vida. No busques tener la energía alta solamente una vez a la semana. Busca todos los días tener energía alta, claridad de lo que quieres y con eso todos los días vas a construir. Y pues la mentalidad, que es lo que tiene que acompañar hasta el resto de tu vida. Maravilloso, Stephanie. Bueno, la mentalidad, la energía y claridad. Así que tres hábitos poderosos para que podamos practicar eh, em, y implantarlas en nosotros para empezar a construir, pues, ¿no? Stephanie, tú que estás en el área de los negocios, las inversiones, me gustaría invitarte a brindar un mensaje para todas aquellas personas que son emprendedores, que están construyendo un negocio o que están empezando también a emprender o en el área de las ventas. ¿Cuál sería tu mensaje con toda esta experiencia y con todo este proceso que has recorrido? Para que justamente, Claro, o sea, la persona siga en su camino y no, como dicen, no tire la toalla en el camino, pues, ¿no? ujú, claro que sí. Mira, el año pasado, pues, estuve abocado un poco a educar a personas en el área de las inversiones, de los negocios, pero pues siempre yo he manejado este tema de la mentalidad y de la capacidad que tenemos para poder transformar nuestras emociones y accionar. Ya les conté un poco que pues viene de pensamiento, emoción y acción. Entonces, el año pasado me di cuenta que la mayoría de la gente, aunque tenga los recursos para invertir, aunque tenga los negocios, aunque tenga el flujo, si no tiene la mentalidad correcta, entonces no lo va a poder hacer. Entonces, a partir de eso, decidí ya transformar lo que estaba haciendo a nivel de inversiones y negocios y dedicarme a ir por la mentalidad, a educar a las personas en la mentalidad. Y eso es lo que les digo a los emprendedores de los que están haciendo negocios. Es que tú tienes que, no es, sí que la estrategia te va a ayudar, pero cuando tu mentalidad esté lista para recibir la estrategia. Entonces, muchas veces, tú que estás ahorita en esto, hay mucha gente que tiene estrategias maravillosas y se las das a la misma persona y la persona no hace nada con esto, porque no lo puede hacer porque no tiene la mentalidad correcta para aplicar las estrategias. Entonces las estrategias siempre van a ir creándose, evolucionándose, es más, cambiando constantemente, pero lo que siempre va a prevalecer es esta mentalidad de éxito, esta mentalidad de abundancia, esta mentalidad que va a hacer que tus resultados se manifiesten. Porque hay mil estrategias, porque hay gente probando una y otra cosa con la mentalidad correcta, crea otra estrategia. Entonces, lo que tienen que educarse es en la mentalidad. Entonces, lo que yo les recomiendo es que eh, si tienes que elegir entre estrategia y mentalidad, escoge mentalidad, porque la estrategia la vas a poder aplicar con la mentalidad correcta. ¿Sí? Mucha gente, y he mentoreado mucha gente que ha hecho productos, negocios, infoproductos, o sea, y lo que he podido ver es que solo los que tienen la mentalidad correcta han podido hacerlo, aunque todos tengan la misma estrategia, aunque todos se les dé el mismo material, porque solo el 5 el 10 porque el 1% el 3% lo hace, porque lo más difícil es construir una mentalidad de éxito. Así que, pues lo que los invito es a que construyan una mentalidad de éxito, una mentalidad de transformación de su ser para que realmente puedan llevar a sus negocios y sus vidas a otro nivel.
Maravilloso, Stephanie. Muchísimas gracias por todo el mensaje que nos has compartido, aprendizajes, experiencias, que creo que es súper nutritiva. Stephanie, nada más para las personas que nos van a escuchar, nos puedas comentar si hay personas que, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden seguir para seguir aprendiendo de mentalidad, también si tienes algunos proyectos en futuro, entonces nos puedas comentar. Sí, claro que sí, creo que lo puedes poner por aquí. Después estoy en Instagram, en Facebook, bueno, en todas las redes sociales, estoy como Steffi Hurtado C. Y pues ahí van a poder tener contenido, también pueden ver el canal de YouTube, ahí también ando subiendo contenido. Y pues ahora próximamente estoy abriendo una mentoría también exclusiva de transformación del ser, de desarrollo personal, de transformación personal, justamente para trabajar en esta mentalidad, así que, pues, que todo el que quiere estar ahí también es muy bienvenido. Y, y bueno, realmente el mensaje es que sigan en este camino, ¿no? Es que no se queden y que tengan claro de y que evalúes de cuándo has tenido más resultados. Cuando has tenido más resultados es cuando has estado mentoreado, acompañado en algún programa, en entrenamiento y de que realmente eso es pues lo que te va a ayudar a sumar. Así que me pueden encontrar en esas redes sociales, me pueden escribir por ahí, hay algún contenido también gratuito y para los que quieran ser parte de mi mentoría también nos escriben y van a poder pues ser parte de ella. Ahora aprovechen esta oportunidad porque como está en lanzamiento, pues tenemos unos súper precios accesibles para que pues todo el mundo pueda entrar y estar ahí. Y bueno, espero poder verlos también crecer. De verdad me da mucho gusto. Hoy día le decía a la persona a la que mentoreaba, necesito que me des este testimonio porque me parece eh, me parece maravilloso ver cómo las personas logran realmente cumplir sus sueños, tener libertad financiera y en el camino están transformando su mentalidad y las emociones. O sea, y es así, el resultado viene después de una transformación. Entonces, eso. Maravillosa, Stephanie, de verdad te agradezco mucho nuevamente por este espacio y por la disposición también de compartir toda esa experiencia, aprendizaje para todas las personas que puedan empezar a trabajar en su mentalidad para multiplicar sus resultados 10X. Así que, Steffi, muchas gracias, te envío un millón de bendiciones, que como dice el libro de Toque de Midas, que siempre digo que todo lo que toques, pues que tenga ese toque de Midas, pues muchas bendiciones y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, un abrazo para ti y para todas las personas que están ahí en tu comunidad. Hasta pronto, Steffi. Gracias.